Hola, bienvenidos. Bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar acerca de la conducta adictiva, ya que entender cómo funcionan las drogas en el cerebro nos va a permitir comprender el por qué ocurre la adicción y la necesidad de la intervención multidisciplinaria para la efectiva recuperación. Bueno, uno de los grandes mitos que existen es que una persona no puede dejar de consumir porque no tiene fuerza de voluntad. Sin embargo, la realidad es que ya con lo que vimos en el video anterior, entendemos que la dependencia es una enfermedad cerebral ya que las drogas modifican el funcionamiento y estructuras cerebrales. Estos cambios pueden durar largo tiempo y pueden modificar los comportamientos de las personas. El cerebro es el órgano que controla las funciones básicas, entonces nos permite dar sentido a lo que ocurre en nuestro entorno, nos ayuda a tomar decisiones, a responder a situaciones y moldear nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Entonces, las drogas, al alterar las áreas del cerebro necesarias para coordinar estas funciones vitales, ocasionan el abuso y el consumo compulsivo. Y bueno, para entender mejor el proceso adictivo, vamos a comentar ahora cuáles son las estructuras del cerebro que intervienen en el proceso. Entonces, comenzamos primero con el tallo cerebral. Este se ubica en la base del cerebro y conecta a la médula espinal con el cerebro. Entonces controla todas las funciones esenciales para vivir, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la temperatura, la digestión y el sueño. Es decir, que es el encargado de pasar la información del cerebro a los órganos del cuerpo. El segundo sistema que interviene en este proceso es el sistema límbico. Es el responsable de cómo se perciben las emociones, tanto positivas como negativas, lo cual puede explicar el efecto que muchas drogas tienen para alterar en forma inmediata el estado de ánimo. Este sistema contiene el circuito que se conoce como el circuito de gratificación, que es el que controla y regula la capacidad de sentir placer. Al experimentarlo, hay una intención por repetir la actividad que originó esa sensación agradable, como el comer, dormir, la actividad sexual, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las drogas? Pues que activan este sistema límbico como lo harían las funciones vitales del cuerpo. Entonces originan una sensación altamente placentera al consumirlas. Y por último, tenemos a la corteza cerebral, la cual está dividida en áreas que controlan funciones específicas, incluyendo las de los sentidos. La parte delantera de la corteza, conocida como corteza frontal, es el centro del pensamiento del cerebro. Es la que nos permite generar las ideas, nos permite planificar y resolver problemas, así como tomar decisiones. Entonces, el consumo de cualquier sustancia disminuye el funcionamiento de este sistema, ocasionando obviamente que el comportamiento de la persona sea impulsivo y poco conveniente. Entonces, con lo que hemos visto, el consumo de cualquier sustancia va a modificar la estructura cerebral, por ende va a cambiar la estructura de las neuronas y sus características. Entonces, ¿cómo es que se comunica el cerebro? Bueno, nuestro cerebro es nuestro centro de operaciones o nuestro centro de comunicaciones. Está conformado por miles de millones de neuronas o células nerviosas, que son las que se encargan de transmitir los mensajes que se envían y los que se reciben al cuerpo. Y esto lo hace a través de impulsos eléctricos en las diferentes estructuras del cerebro. Estas redes de nervios coordinan y regulan todos los sentimientos, los pensamientos, las actividades y nuestras conductas. Entonces, en este proceso de comunicación, los llamados neurotransmisores o mensajeros químicos del cerebro transmiten los mensajes entre neuronas. He ahí la importancia del por qué debemos evitar su alterar el funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las drogas, al ser sustancias químicas externas al cuerpo, eh, al momento de consumirlas van a actuar en el cerebro penetrando en su sistema de comunicación e interfiriendo en la manera en la que las células nerviosas envían, reciben y procesan la información. O sea que modifican el funcionamiento de las neuronas porque su estructura química, podríamos decirlo así, como que imitan o engañan a las del neurotransmisor natural. Entonces, al invadir el sistema de gratificación, inundándolo con dopamina, la dopamina es un neurotransmisor que regula las emociones, la motivación y los sentimientos placenteros, cuando este sistema se estimula una y otra vez, pues va a producir efectos de euforia que se buscan alcanzar al abusar de las drogas y esto explicaría el porqué del consumo repetitivo. Es decir, que los cambios en la estructura y el funcionamiento del cerebro van a ser inevitables a partir de la repetición y la frecuencia del consumo del alcohol o la droga o cualquier otra sustancia que se esté introduciendo al organismo.
Lo que sucedió aquí es que el organismo dejó de producir naturalmente la dopamina. Entonces ahora espera obtenerla a través de la droga de consumo. Entonces, cuando el cerebro se da cuenta de que recibe grandes y grandes y continuas oleadas de dopamina, la va a producir obviamente en menor cantidad y va a disminuir el número de receptores que reciben y transmiten las señales. Por lo tanto, el circuito de gratificación se va a volver cada vez más limitado y va a disminuir su habilidad para sentir placer. ¿Esto qué va a provocar? Que cada vez va a haber menos receptores de la dopamina y se va a necesitar aumentar la cantidad de la droga en el cuerpo para poder obtener los efectos tan placenteros como se obtuvieron en un principio. Y a este proceso de aumentar la dosis para conseguir los mismos efectos se le conoce como tolerancia. Ahora, a las personas que ya tienen muchísimo más tiempo de consumir una droga, obviamente van a alterar en mayor medida este circuito de gratificación, por lo que aunque aumenten y aumenten las dosis de consumo, no van a conseguir obtener los efectos deseados, como al principio. Esto obviamente va a se deriva, perdón, en que su cuerpo ya se acostumbró a recibir una sustancia externa y al no obtenerla va a provocar molestias físicas y psicológicas como sudoración, taquicardia, temblor, etcétera. Es en este momento cuando se tiene ya una necesidad física y el consumo de la sustancia va a ocurrir ya no para obtener placer, sino simple y sencillamente para evitarse tener todos los síntomas desagradables que aparecen cuando se deja de consumir. A esto se le conoce como el famoso síndrome de abstinencia. Y en ocasiones se eleva tanto la dosis de consumo que el organismo es incapaz de procesar y expulsar esa gran cantidad de sustancia, lo que obviamente va a provocar la muerte, que es lo que se conoce como la famosa sobredosis. Ahora, es importante también mencionar que la conducta adictiva se mantiene no solo debido a la dependencia física, sino que también por condiciones psicológicas y sociales que influyen para que el consumo sea mucho más difícil de abandonar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando una persona consume alcohol, ¿no? Y lo hace no solamente por el placer físico que obtiene, sino también porque le resulta placentero ciertos aspectos que acompañan a ese consumo, como son el que se pueda desinhibir, a lo mejor si es una persona muy introvertida, los momentos de convivencia agradables con otras personas, los cambios de la forma de actuar o el solamente distraerse y evadir los conflictos que vive en su día a día. Estos cambios agradables influyen para repetir una y otra vez el consumo, y es entonces cuando el proceso adictivo genera la necesidad de consumir y consumir cada vez más. Entonces empieza a perder el control del consumo y se hacen presentes el mayor número ya las consecuencias negativas, lo que va a hacer que se recurra al abuso de las drogas para poder evitar el enfrentar esas consecuencias generadas por el mismo consumo. Y bueno, pues recuerda que si todos estos temas te interesan, te invitamos a suscribirte al canal y nos vemos en los próximos videos donde vamos a estar hablando ahora de los tipos de adicciones que existen, cuándo se considera ya una adicción, la adicción al tabaco, la adicción al alcohol, etcétera, etcétera. Muchas gracias por ver el video.